Pues hermanos, vamos a continuar con esta serie que hemos llevado sobre los atributos de Dios, y vamos a continuar con el atributo que nos compete el día de hoy, que es el atributo de la bondad de Dios. Esta sería la segunda parte, hermanos, del atributo de la bondad de Dios, y si hemos de dar un subtítulo o un subtema a esta segunda parte de la bondad de Dios, podemos llamarle Dios, la fuente de todo bien. Dios, la fuente de todo bien. Pues en la definición que dábamos el domingo anterior con respecto a la bondad de Dios, decíamos que Dios es bueno en sí mismo. Decíamos que Dios es bueno también para con todas sus criaturas, y puede por lo tanto denominarse fons hominum bonorum, que es la fuente de todo bien. Y así, hermanos, veíamos que Dios no solo es bueno en sí mismo, sino que al ser Él bueno en sí mismo, se constituye entonces en la fuente de todo bien. Y al ser Él la fuente de todo bien, entonces Él es bueno también para con sus criaturas. Así que Dios no solo es el estándar, decíamos, de bondad y la norma suprema del bien, sino que aún más, Dios es la fuente inagotable de todo bien. Veíamos que el bien no puede entonces provenir de ningún otro lugar. El bien no puede provenir de la criatura, sino únicamente de Dios. De tal manera que todo bien que pudiera hacer el hombre, decíamos también que es generado, es motivado, es auspiciado por Dios mismo, que es la fuente de todo bien. La criatura no puede generar el bien, porque Dios es el bien. Él es la fuente de todo bien. Y decíamos que en todo caso, cuando la criatura puede hacer el bien, es por la gracia del Señor en primer lugar, pero porque este bien se genera en Dios y se obra a través de Dios mismo. Es generado en Dios, es motivado por Dios. Esto es que Dios mueve y motiva a la criatura para hacer el bien, y Dios le provee los medios y la capacidad para poder hacer el bien. Que Dios sea la fuente de todo bien está comprobado también en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17. Acompáñenme, por favor, a la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, un texto que seguramente ustedes conocen ya de memoria. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El apóstol inspirado, hermanos, de manera muy precisa nos expresa dos de los atributos de Dios: la bondad de Dios y la inmutabilidad de Dios. La bondad de Dios cuando nos dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y nos habla de su inmutabilidad cuando nos dice que en Él no hay mudanza o no hay cambio ni sombra de variación. Y en su expresión de la bondad divina nos señala entonces también, si se dieron cuenta, la procedencia de todo el bien. ¿De dónde proviene el bien? Nos dice el apóstol: del Padre de las luces. Noten que no dice las cosas más buenas provienen del Padre de las luces, no. Ni dice algunas de las cosas buenas
o las cosas espirituales buenas vienen del Padre de las luces, sino que dice toda buena dádiva. Toda buena dádiva proviene o desciende de lo alto. Así pues, entonces está contenido todo bien que pueda existir, de tal manera que no puede existir ningún bien sobre la tierra que no provenga de la infinita bondad de Dios. No puede entonces haber ningún bien sobre la tierra que no provenga de la infinita bondad de Dios, haciendo bien a sus criaturas. Dios en ese sentido es consecuente con sí mismo. Si Él es la fuente de todo bien, ¿qué hace una fuente? Produce bien, ¿no es así? Y ese bien corre como manantiales y se esparce. No se puede llamar una fuente a un charquito allí que alguna vez brotó y que pues allí se mantiene. No, eso podría ser un charco o a lo mucho un lago. Pero una fuente, hermanos, es ese manantial que está brotando constantemente y que ya que está brotando y brotando y brotando, rebasa los límites de la tierra y empieza a derramarse por todas partes, y se pueden generar arroyos o hasta ríos de una fuente. Y así Dios, siendo la fuente, esa bondad de Dios mismo que no es pasiva, que no es inmóvil, esa bondad de Dios fluye, se mueve, rebosa, y al derramarse, entonces hace bien también a sus criaturas. Así pues, siendo Dios la fuente de todo bien, entonces, por consecuencia, todas sus criaturas se benefician de ese bien. Así como las plantas y los animales se benefician de una fuente que brota agua y que luego genera arroyos, así también las criaturas de Dios se benefician también de esa bondad que es Dios mismo, de esa fuente de bondad. Y toda cosa buena y agradable o que produzca bien proviene únicamente de Dios. El alimento, por ejemplo, es un bien. Entonces, el alimento viene de Dios. Y en efecto así es. Tal vez alguno pensará, no, bueno, es que el alimento proviene del supermercado. No, en realidad, hermanos, el alimento en última consecuencia viene de Dios. ¿Por qué? Porque alguien pensará que lo obtuvo por su trabajo, pero como vamos a ver, también el trabajo viene de Dios. Pensará alguno que lo obtuvo del supermercado, pero el supermercado lo obtuvo de alguien que lo procesó, y el que lo procesó lo obtuvo al final de la tierra. ¿Y quién es el que hace producir todas las cosas en la tierra? Es Dios mismo. Así entonces, hermanos, al Dios dar a la tierra ese bien, porque ese también es un bien, cuando le dice a la tierra, salgan plantas de todo tipo y árboles de todo género y que den semillas según su fruto y según su género. Dios estaba haciendo bien, ya nos dice también enseguida el relato de la creación, y vio Dios que todo esto era bueno. Dios allí está haciendo el bien, pues Él es la fuente del bien. Entonces el alimento es un bien y el alimento viene de Dios. La luz, por ejemplo, también es un bien. Pues, hermanos, es gracias a la luz que se produce la fotosíntesis y que todas las plantas puedan crecer y dar su fruto. Es la luz del sol, ese calor del sol lo que calienta la tierra, lo que nos mantiene en vida y nos mantiene la temperatura en la tierra,
y tantos beneficios que provienen de la luz. La luz viene de Dios. Ya nos dice Génesis 1:3 que dijo Dios sea la luz y fue la luz. En efecto, la luz entonces también viene de Dios. ¿El trabajo es un bien? Hermanos, el trabajo es un bien. Aunque al día de hoy el hombre piense que el trabajo es un castigo o el resultado del pecado, la realidad es que esto no es así, pues como ya hemos visto en otras oportunidades, el trabajo es una actividad que Dios dio al hombre antes de la caída. Antes de la caída, Dios ya había establecido a Adán sus labores y lo que él había de hacer. El trabajo es entonces un bien. El trabajo viene de Dios y es entonces uno de los bienes que fluyen y que emanan de Dios. El descanso también es un bien. Entonces el descanso viene de Dios. Es gracias a Dios que podemos descansar. Dios estableció el día y la noche, y estableció la noche para que pudiéramos descansar. Asimismo, Dios estableció también que un día a la semana nosotros pudiéramos descansar en nuestros cuerpos, ciertamente, pero que pudiéramos también descansar en Él. El descanso viene de Dios. Es un bien y viene de Dios. ¿La salud es un bien? Innegablemente, nadie podría negar que la salud es un bien. Entonces la salud viene también de Dios. No proviene del buen cuidado que nosotros le demos a nuestro cuerpo, ni de los buenos tratamientos que los médicos puedan dar a las personas. El bien de la salud proviene de Dios. En ocasiones Dios usará algunos medios para hacérnosla llegar, pero al final, hermanos, la salud nuestra está sostenida en la mano bondadosa de Dios. Tenemos salud, es un bien, y es un bien que proviene de Dios. Los 5 sentidos que tenemos en nuestro cuerpo son un bien, y entonces nuestros 5 sentidos, evidentemente, como lo sabemos, así como todo nuestro cuerpo, proviene de Dios. ¿La vida es un bien? Evidentemente la vida es también un bien. Entonces la vida viene de Dios y en efecto es innegable que la vida viene de Dios. Ya nos enseña la Escritura, hermanos, que el Señor sopló en Adán aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. Así, hermanos, toda cosa que nosotros podamos imaginar que es un bien proviene de Dios. No podemos pensar que proviene de alguna otra circunstancia o de la combinación de circunstancias. Todo bien que nosotros podamos ver, conocer o experimentar viene de Dios. Aún incluso el bien que recibimos de otras personas o por la mediación de otras personas viene en final de cuentas por Dios, porque algunos dirán, no, es que fue la persona fulana la que me dio esta ayuda. No, hermanos, al final todo bien, toda buena dádiva y todo regalo, todo don perfecto proviene de Dios. Proviene de lo alto, del Padre de las luces. En ese sentido, la bondad de Dios es entonces, hermanos, tan extensa que no se limita a los creyentes, sino que alcanza a todas sus criaturas. Si se dieron cuenta, todas las cosas que solo mencionamos, muy poquitas de los bienes que nosotros podemos palpar todos los días. Y todos estos no solo los disfrutan los creyentes, sino también los incrédulos. Pues ya nos dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 5, en el versículo 45,
nos dice el Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor está diciendo que la salida del sol es un bien que Dios da. Se dice, los así llamados científicos dicen que si el sol dejara de salir, entonces la tierra se sumiría en una era de hielo tremenda. Además de eso, hermanos, las plantas no podrían germinar, no podrían crecer y se acabaría muchas de las cosas que para nosotros hoy son normales. Pero Dios hace el bien de hacer salir su sol, y no solo lo hace sobre los creyentes, ¿se dan cuenta? El Señor hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y qué interesante que dice primero sobre malos y buenos. Y luego dice, hace llover sobre justos e injustos. Cuando llueve, hermanos, el Señor no dice, voy a mandar mi lluvia sobre la parcela del cristiano, pero la del mundano no, que se muera de hambre. No, hermanos, allí está la bondad de Dios, y por eso cuando se dice que Dios es bueno, es verdad. Y que cuando se dice que Dios es bueno para con todos, es verdad. Porque ciertamente Dios es bueno, dando, dice otra escritura, buenos tiempos y abundantes cosechas a todos. No es que a los cristianos cosechan más de su maicito que los incrédulos. No, el Señor, en ese sentido, en esas bondades que Dios da, Dios, hermanos, las da sin distinción. Y por eso Dios es infinitamente bueno. Luego vamos a ver, o vamos a distinguir cosas como, por ejemplo, la diferencia entre la bondad y la ternura o la compasión de Dios. Y vamos a ver la bondad de Dios expresada de modo más especial para con sus hijos. Pero, hermanos, cuando se dice de entrada que Dios es bueno y que Dios es bueno para con todas sus criaturas, es una verdad y es innegable. Y está demostrado en la Escritura, y la experiencia nos lo confirma todos los días. Dios está siendo bueno con todos, aún con el incrédulo y con el que lo aborrece. Cuán grande deuda tiene entonces el hombre para con el Dios bueno y misericordioso, que no solo le ha dado la vida y la salud, sino que aún más se la sigue conservando hasta el día de hoy. Porque aún a aquellos, hermanos, que aborrecen a Dios, aún aquellos que odian a Dios, que lo rechazan y que lo niegan, Dios les sigue conservando la vida. ¿O creen ustedes que los ateos siguen vivos porque tienen trabajo y pueden comprar comida para sustentarse y seguir viviendo? No, hermanos. La vida de todo ser está en la mano de Dios. El hilo de la vida de todo ser humano está en la mano de Dios. Y es Dios quien determina que siga viviendo en su misericordia. Ya vimos la ocasión cuando vimos la justicia de Dios, que Dios en su misericordia ha querido manifestar esa paciencia y no ejecutar su justicia hasta el tiempo en el que Él lo ha determinado que será lo correcto y lo mejor. Pero cuán grande deuda pues tiene el hombre, todo ser humano, para con un Dios tan bueno que le ha dado tantas cosas. Ahora, no solamente Dios es bueno dando bienes materiales, o no solamente los bienes materiales
son los que vienen de Dios, sino también, hermanos, todo género de bien moral o espiritual es una buena dádiva de Dios. Esto es que no solo las cosas materiales que podemos tener son bienes de Dios, sino que Dios también nos da otros bienes que son un poco más intangibles. Y para que al final, fíjense hermanos, el hombre vaya y agradezca a sus ídolos por todo el bien recibido y blasfeme contra Dios cuando le viene la calamidad. Decíamos que Dios ha sido tan grande, tan bueno, tan bondadoso para con el incrédulo, prestándole y dándole todas las cosas que tiene, porque todo bien que le rodea proviene de Dios. Él no se lo ha ganado, él piensa que se lo ganó, pero todo proviene de Dios. Y cuán insensato es y cuán grande deuda tiene con él, porque encima de todo, encima de no agradecerle a Dios, sino reconocer que todo esto viene de Dios, va y le agradece a sus ídolos. Va y le agradece a sus ídolos todos los bienes que tiene. Como nos dice el profeta también en otra ocasión, de aquellos hombres que van y ofrecen sacrificios a sus redes. Porque dicen, oh, red tan buena y maravillosa que has sido conmigo. Gracias a ti pude pescar todos estos peces, y gracias a ti pude prosperar, y gracias a ti tengo todo lo que tengo. Y ahí le prende una veladora a la red. Eso es idolatría. Es muy, muy obvio. Pero así es el hombre, hermanos, cuando dice que todas las cosas que tiene es gracias a su trabajo, o al esfuerzo o a las ganas que le ha echado en su trabajo. Lo mismo hace el hombre que dice que gracias a que estudió, pudo obtener ese trabajo y entonces tiene lo que tiene. ¿Qué está haciendo? Le está prendiendo una veladora a la UDG o a cualquier otra de las universidades en las que haya estudiado. Está rindiéndole homenaje y acción de gracias a la red. Cuando es Dios, hermanos, la fuente de todo bien. Así que el hombre no debe ir y agradecer ni a su trabajo, ni a la bondad de su patrón, ni al que lo recomendó en el trabajo, ni al que le ayudó aquí, ni al que le dio más para allá. Todo bien proviene únicamente de Dios. Dios ciertamente usará algunos medios, pero todo bien proviene de Dios. Cuando el hombre, hermanos, no solo no le agradece, sino que va y le agradece a los ídolos, está afrentando al Dios que le ha hecho tanto bien. Y qué cosa tan paradójica, hermanos, y qué necio es el hombre, qué terrible es la conducta del hombre, que no solo no le agradece a Dios, sino que encima va y le agradece a los ídolos. Y para colmo de males, cuando le va mal, ¿a quién le echa la culpa? ¿A la red? ¿A su trabajo? ¿Le echa la culpa a su universidad porque no le enseñaron bien? No, va y le echa la culpa a Dios. Qué tremendo, hermanos, ¿se dan cuenta? Qué necedad tan profunda la del hombre. Vive desagradecido de Dios, agradeciéndole a los ídolos, a las cosas materiales, a los seres, a las criaturas. Pero no le vaya mal porque entonces sí Dios tiene la culpa. No le salgan las cosas mal porque entonces ahora sí va y reclama ¿a quién? A Dios.
Qué cosa tan blasfema, hermanos. Eso merece la muerte. Eso merece la muerte y el castigo eterno por la grandeza, la majestad y la dignidad del ser tan bueno y bondadoso que es Dios. Pero les decía pues que Dios no solo nos ha dado bendiciones o bienes, beneficios, bondades materiales, sino también espirituales, en el sentido de el espíritu, en el sentido del alma, en el sentido de que no son tangibles. Pues la palabra que se tradujo como buena en esa expresión buena dádiva de nuestro texto es la palabra griega ágatos, que significa bueno, significa de naturaleza buena, pero también significa placentero, significa agradable, gozoso o feliz. Y si se dan cuenta, hermanos, ya no se está hablando de cosas materiales o tangibles, sino de bienes que Dios da en el espíritu o en el nivel del alma. De donde entendemos también que no solo los bienes materiales pues vienen de Dios, sino también los bienes inmateriales o espirituales. La alegría, por ejemplo, es un bien. Es un bien de Dios. Entonces, la alegría y la risa vienen de Dios. No vienen del diablo. La risa y el reírse no viene del pecado, viene de Dios. Dios nos concedió la capacidad de tener sentido del humor y reírnos. Así entonces la alegría viene de Dios. La alegría es un bien y viene de Dios. La tranquilidad es también un bien. Poder estar tranquilos es un bien. Y entonces, ¿de quién viene? De que he hecho todas las cosas para que quede todo bien y entonces no me cause problemas. No, la tranquilidad viene de Dios, hermanos. La paz es también un bien, y la paz y la bonanza vienen de Dios. Si hay paz y hay bonanza, no es porque las naciones se pusieron de acuerdo y crearon una sociedad de Naciones Unidas para con ese organismo poder fomentar y mantener la paz en todo el mundo. Si hay paz, hermanos, es un bien la paz, y si es un bien, proviene de Dios. ¿El deleite es un bien? ¿Que podamos deleitarnos es un bien? Oh, claro que lo es, eso es un bien. Entonces, si es un bien, ¿de quién viene? De Dios. El deleite, hermanos, viene entonces de Dios, y en efecto es así. Pues Dios, cuando nos creó, cuando nos diseñó, nos dio la capacidad de poder disfrutar, de poder deleitarnos. Dios podía habernos dado el mandato de comer y no habernos dado la capacidad de distinguir los sabores, y que pudiéramos comer tanto hierba como miel y nos supiera lo mismo. ¿Podía hacer Dios eso? Claro que podía. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios quería hacernos bien. Dios, en su infinita bondad, en esa fuente de bondad desbordante, nos concedió el bien del deleite, de poder
tener papilas gustativas que pudieran distinguir los sabores y pudieran deleitarse en los sabores. Nos dio también ese sentido del deleite, ya no en un sentido físico, sino en un sentido, digamos que espiritual, en el sentido de el espíritu, del alma humana. Y en ese sentido podemos deleitarnos en muchas cosas. La mente puede deleitarse en muchas cosas. ¿De dónde viene eso? De Dios. Dios nos concedió esa capacidad. Ahora, ¿el placer es un bien? Oh, claro que lo es. Entonces, ¿el placer viene del diablo o viene de Dios? Obviamente, hermanos, si es un bien, ¿qué nos dice el versículo? Que toda buena dádiva, toda feliz dádiva o todo regalo feliz, todo regalo que produce gozo, todo regalo placentero, todo regalo agradable proviene de lo alto. Así, entonces, hermanos, el placer es un bien. Y es un bien que viene de Dios. Dios, en su bondad, nos lo dio. El diablo es incapaz de producir bien alguno. Lo único que sabe hacer es tomar un bien venido de Dios, sacarlo de sus límites y de sus proporciones y propósitos y convertirlo en un vicio o en algo ilegítimo. Satanás no puede producir ni un solo bien, hermanos. Es una mentira y un terrible error pensar que el placer, por ejemplo, o los deleites los creó Satanás para tentarnos o para hacernos pecar. No, en ninguna forma. Todo placer y deleite por sí mismo, hermanos, es bueno y viene de Dios. Y es algo bueno, correcto, agradable y legítimo que podemos y debemos disfrutar. Lo que ha hecho Satanás no es crear los deleites, no es crear los deleites mundanos o los placeres mundanos, no, sencillamente lo único que hizo fue tomar el placer y el deleite que Dios había creado, lo sacó de sus límites o de sus proporciones para entonces convertirlo en algo ilegítimo y luego convertirlo en un vicio. Dios, por ejemplo, creó el placer de las relaciones íntimas entre hombre y mujer. Pero Dios en su propósito las creó, como sabemos ya, para el matrimonio. Y en sí mismas son buenas, son correctas y son santas. No hay ninguna cosa vergonzosa en ellas, no hay ninguna cosa mala en ellas. ¿Pero qué hizo el diablo? Lo tomó y lo sacó de sus límites. ¿Cuáles eran sus límites en esencia? El matrimonio. Lo sacó de su límite y al sacarlo de su límite lo convierte en un pecado. Y ahí tenemos el pecado del adulterio o la fornicación. ¿Se dan cuenta? El enemigo no creó ese placer o ese deleite. No, eso lo creó Dios, porque el enemigo no puede crear nada. Lo único que pudo producir fue el pecado. Lo único que hace entonces es tomar los bienes y el deleite de Dios y sacándolo de sus límites, de sus limitaciones, sacándolo de sus proporciones, esto es,
haciendo, invitando y motivando a la gente a llevarlo a excesos o extremos, entonces lo convierte en algo ilegítimo, lo convierte en algo vil. Y luego en un vicio. ¿Me explico? Así pues, estas cosas, hermanos, vienen de Dios. De manera que sí, el placer físico en el matrimonio, el placer de los alimentos, el placer de las bebidas, el placer de la música o el placer de la diversión y el deleite, aún en las cosas temporales, en ninguna manera es producido por el diablo. No viene del diablo, sino de Dios. Les voy a repetir eso, hermanos, porque es importante que lo entiendan para que no tomemos una actitud monástica. Así pues, sí, el placer físico en el matrimonio, el placer de los alimentos, el placer de las bebidas, el placer de la música, el placer de la diversión y el deleite, aún en las cosas temporales, en ninguna manera es producido por el diablo. No, es producido por Dios, viene de Dios. Dios dio que aún en las cosas de este mundo pudiéramos deleitarnos. ¡Qué maravilloso Dios bueno es ese! Que aunque sabiendo que estaríamos solo por un poco de tiempo aquí en proporción o en comparación con la eternidad, Dios obró para que nuestra estancia aquí fuera placentera y deleitosa. Y nos proveyó de toda su creación para que ésta proveyera el escenario feliz, deleitoso, agradable y gozoso que Él quería que viviéramos. Y todas estas cosas, hermanos, que acabo de mencionar y algunas otras, son buenas y legítimas en sí mismas. Pero desafortunadamente todas estas cosas que mencioné y algunas otras las ha tomado también Satanás, las ha sacado de sus límites bíblicos, los ha sacado de los propósitos por los cuales Dios los creó, los ha sacado de sus proporciones y los ha convertido en vilezas o en vicios o en resbaladillas para el pecado. El enemigo no solo se encargó de pervertir tales bienes que Dios creó para el deleite de sus criaturas, sino que aún los convirtió en pecado. ¿Qué cosa, hermanos, tan vil y despreciable es esa? Y entonces, cuando el monje ve la manera en que el diablo ha convertido todos estos deleites creados por Dios en pecado, o los sacó de sus proporciones, entonces el monje corta con todo y dice: se acabó. Todo esto es malo en todas sus formas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, hermanos. Pues Dios es el creador y la fuente de todo bien. Y nosotros como creyentes somos llamados a vivir en ese bien que Dios creó. Es decir, nosotros podemos, hermanos, disfrutar del bien que Dios dio y creó para nosotros de manera legítima.
sí nos va a tocar hacer a un lado muchas de las formas o de las maneras en las que el enemigo pervirtió el bien que Dios dio. Pero no significa que entonces, a partir de entonces, vamos a quemar todo radio y aparato transmisor de música en nuestra casa. Lo vamos a desbaratar y hacer pedazos porque la música es del diablo, dicen algunos. La música estoy diciendo, ¿se dan cuenta? No dije las canciones del cantante Mangano. Así, hermanos, el enemigo logró pervertir estas cosas, también auxiliado de las inclinaciones pecaminosas del hombre para convertir esto en pecado. Y bueno, el hombre comenzó a pensar, obviamente sin el conocimiento de Dios, de la Escritura, que eso era algo o bueno o malo. Es decir, el religioso empezó a pensar que eso era algo completamente malo en todas sus formas, y el que ama el deleite dijo, pues de aquí soy. De tal manera, hermanos, que hay mucha gente incluso que piensa que todos esos deleites son malos, pues, y que por lo tanto existirán en el infierno. ¿Me explico? ¿Se fijan a dónde llevó esa mentalidad monástica a pensar? Y hoy en día hay mucha gente que piensa y dice, por el engaño de Satanás, que en el infierno va a haber pachangas, dicen. Es que la alegría y la diversión son malas, entonces en el infierno va a haber pachangas, dicen ellos. Que va a haber diversión y desenfreno en el infierno. Y dicen, allá va a estar el Michael Jackson y todos los cantantes, ¿no? Entonces se van a hacer los conciertazos allá. Una gente muy, pero muy desinformada, por no decir alguna cosa que ofenda. Piensa de esa forma. Pero hermanos, no, eso no es así, porque todo bien proviene de Dios y Satanás no puede ni generar ningún solo bien, no puede producirlo. Y si Dios es la fuente de todo bien, Dios es el origen de todo bien, sin Dios, entonces, ¿qué hay? Solo maldad, oscuridad, tinieblas y ninguna forma de bien. Ser entonces apartado de Dios significa ser apartado de todo bien. ¿Se dan cuenta? Si Dios es la fuente de todo bien, ser apartado de Dios significa ser apartado de todo bien. Y esa es la terrible maldición del infierno, hermanos. Pues miren lo que dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, en ninguna forma debemos pensar que Dios está injuriando a los de su izquierda como lo hacen los hombres malvados en nuestro tiempo, sino que Dios está declarando la terrible condición de los de su izquierda. Esto es, que tienen una maldición tal o recibirán tal mal
como lo es estar ausente de toda bendición. ¿Se me explica? Él sencillamente está declarando su condena, su juicio, y está diciendo: ustedes son malditos. ¿Por qué? Porque son apartados de todo bien. Si se es apartado de todo bien, entonces lo único que queda es todo mal. Muchas personas piensan que el infierno, como les decía, va a haber un montón de cuanta cosa. Otros piensan que va a haber diablitos picándoles las costillas con un trinche y cuanta fábula se ha dicho sobre el infierno. Pero la verdad, hermanos, es que el infierno es el lugar más terrible que habrá existido jamás. Y aunque muchos teólogos hoy en día todavía se debate si las llamas del infierno serán reales, es decir, serán literales o no, hermanos, la verdad es que las llamas del infierno, como hemos dicho en otra ocasión, serán el menor de los castigos que se sufrirá en el infierno. Las llamas es el más pequeño de todos, tal vez. Porque la verdadera maldición del infierno consiste en la ausencia de todo el bien procedente de la fuente de todo bien. Pues Dios les dice: apartaos de mí. Dios está entonces apartándoles de su persona, apartándoles de su ser, y entonces de los beneficios de estar cerca de Dios, de disfrutar de la misericordia de Dios. El infierno es un lugar en donde se acabó la misericordia, se acabó la paciencia y se acabó la bondad de Dios y el amor de Dios para toda la eternidad. Y al ser drásticamente apartados de Dios, separados de Dios, desgajados del árbol de vida y de todo bien, son restringidos de todos los bienes y bendiciones que provienen de la fuente, esto es, de Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Al ser desgajados pues del árbol de la vida, de la fuente de todo bien, al ser apartados y separados de Dios, son entonces restringidos de todo bien de esa fuente del bien. Así que, hermanos, la luz es un bien. Y la luz viene de Dios. Pero en el infierno no habrá más que densas y aterradoras tinieblas. Por eso la Escritura nos dice que es un lugar de tinieblas. Porque si la luz es un bien y la luz viene de Dios y han sido apartados de Dios y de todos los beneficios de Dios, el infierno es el lugar de las más densas y aterradoras tinieblas. Y ya no estamos hablando de las tinieblas de la noche que nosotros vemos aquí, que ustedes pueden caminar.
No, hermanos, esas tinieblas en donde no, ¿alguna vez han estado en unas tinieblas tales que no pueden ni ver ni su propia mano aquí enfrente? ¿En alguna cueva profunda? Hermanos, hay lugares que hasta da miedo el solo hecho de que usted se pone la mano aquí y no ve absolutamente nada. Pues el infierno será densas y aterradoras tinieblas. ¿Le tienen miedo a la oscuridad? Eso no es nada. La alegría es un bien, y la alegría y la risa vienen de Dios. Por lo tanto, en el infierno no habrá ni una sola risa, ni el más pequeño segundo de alegría por toda la eternidad. En el infierno no habrá más que miedo y terror eterno. Nunca, jamás volverá a sonreír, ni a sentir alegría o felicidad, jamás en toda la eternidad. Y lo único que va a sentir es miedo, terror eterno. La tranquilidad es un bien. La tranquilidad vimos que viene de Dios. Pero en el infierno no habrá más que zozobra y desesperación. En el infierno no existirá la tranquilidad. Lo único que existirá será zozobra y desesperación. El descanso es un bien, y el descanso viene de Dios. Pero en el infierno no habrá jamás descanso para ninguno de los males terribles que habrá en ese lugar. No tendrán descanso ni por un segundo. La paz es un bien, y como vimos, la paz y la bonanza vienen de Dios. Por lo tanto, en el infierno nunca habrá ni un solo respiro de paz, sino frustración y guerra interior en la mente. Nunca habrá un instante de paz. Nunca, por toda la eternidad. El deleite es un bien, y es un bien que viene de Dios. Y por más que piensen esa gente desinformada que piensa que va a ir a deleitarse al infierno, en el infierno no habrá más que sufrimiento y tristeza. Y el mayor sufrimiento y la tristeza más profunda. En el infierno no habrá el más pequeño asomo de deleite. Jamás. El placer es un bien. Y el placer, vimos, viene de Dios. Así que en el infierno no habrá más que dolor y aflicción en eterno quebrantamiento. En el infierno no habrá el más pequeño de los placeres, jamás. Lo único que habrá es dolor, aflicción y eterno quebrantamiento. Amigo, ¿sigues pensando que el infierno será divertido?
¿Sigues pensando que en el infierno habrá deleite y pachangas y bien? No tienes la más remota idea de cuánto te ha engañado Satanás. Porque en el infierno solo habrá sufrimiento, tristeza, miedo, terror, tinieblas, aflicción y quebrantamiento eterno. ¿O acaso sigues pensando que el infierno solo será una simple cárcel? Ahí estar encerrado nomás. Sí, pues no. Sí, ya no tiene los deleites, pero pues ahí está. No le pasa nada. No. Eso sería descanso. En el infierno no habrá jamás descanso. Tienes que arrepentirte porque la condena que te aguarda es inmensamente más terrible de lo que imaginas. Tan solo imagina la mayor desesperación que jamás hayas sentido en tu vida. Y súmala con la más honda tristeza que jamás hayas experimentado en tu vida. Y agrégale el más horrendo miedo que jamás hayas sentido, aunado a los peores dolores del corazón y del cuerpo que jamás hayas sentido en tu vida. Y solo piensa que sentirás todo eso y más por cada segundo de toda la eternidad sin descanso. Si el ser humano, cuando viene la desesperación, el desamor, el dolor, el miedo, se suicida porque ya no soporta más. Ahora súmenlo todo junto y multiplíquenlo por 100. Y todo eso sentirán cada segundo por el resto de la eternidad, sin descanso. Eso es el infierno en realidad. Pero mira, ahora que tienes vida y oportunidad, cuán inmensamente bueno es Dios que te está llamando a hoy que hay tiempo. No solo te ha llenado de favores hasta el día de hoy a pesar de tu maldad y de tu pecado, sino que aún te ha concedido la oportunidad de que te arrepientas. Tienes que arrepentirte, tienes que venir a Él ahora que hay tiempo, entre tanto que se dice hoy, porque tal vez mañana ya no estés en esta tierra, sino comenzando a disfrutar, si quieres llamarlo así, en una cruel ironía, todos los tormentos del infierno. Hoy es el día, hoy es tiempo para arrepentirse. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos al Señor.